Bueno. Vamos a seguir entonces. Ahí Sí, pudiste compartir. A sí. ver. Entonces, Yo vos lo borré, que... por ejemplo, la numeración de la columna, el 1, el 2 y el 3, por ejemplo, los borré del 4. Y A yo lo ver. que yo pretendía era poner el El 1, 1. poner el 1, poner el 2 y luego Tal cual. llevarlo, digamos, desde acá para abajo para que me marque los siguientes valores consecutivos. Bien. Ahora lo que tenés que hacer es seleccionar esas dos celdas. No una sola, sino las dos. Ahí Ahí va. Y va. ahí soltás. Y ahora sí arrastrás hacia abajo. Ay, qué tonta. Ahí Listo, va. ya entendí. Profe, gracias. Lo que habías hecho quizás es que te quedó seleccionada solo una de las celdas, entonces la repetía toda. Exacto. Listo. Tema solucionado. Gracias. Excelente, excelente. Bueno, no, igual está para eso, este espacio es para eso, para que las dudas o lo que no pueden hacer, que lo veamos, ¿sí? A ver, ¿y ahí te animás a hacer la otra consigna? ¿Qué era? Es seleccionar la columna D, copiarla y llevarla a una pestaña nueva para ordenarla. Ahí puedes, desde la D puedes seleccionarla toda. Eso. Bueno, yo hice así. Una pestaña nueva. Hoja nueva, excelente. Ahí de nombre a la pestaña le puedes poner hospitales. Buenísimo. Pegas. Excelente. Disculpa, ¿cómo seleccionas una pestaña nueva? En la compu es desde Con el signo más abajo. El signo más ese que tiene abajo de todo a la De izquierda. acá. Sí, sí. Sí, Agregar sí. hoja. Y ahí puedes agregar las hojas que vos quieras. Y después me paro en donde decía, bueno, el nombre que tiraba la hoja ahí, paro ahí, pongo cambiar nombre, con el mouse lo llevo, pongo un clic y ahí pongo el nombre que yo quiero. Ok, gracias. Sí, bueno. Desde la tablet debe haber un icono similar, ¿sí? Yo creo que si lo gira tiene lo mismo. Sí, ¿no? Quizás, Sí. ¿no? No sé. Sí. De la tablet, quizás. Porque ve el teclado cuando lo gira. Creo, no sé. Yo creería que igual el teclado lo tiene que... Como en el celu, cuando uno se para en una celda, debería de desplegarlo, pero bueno, desconozco. Que era... Bueno, entonces ahí ya tenemos la columna con todos los hospitales, ¿no? Lo que seguía ahí era... ¿Qué era lo que pasaba acá? Si observan esa columna, ¿qué pueden ver? En principio... La de la distancia entre uno y otro. ¿Cómo? Sí. No, era que se repetían los dos hospitales italianos. Tenemos información repetida. Y acá lo que queremos tener es un listado de los hospitales, ¿no? Sí. Entonces, en principio lo que hacíamos era seleccionar toda la columna, todos los datos, y íbamos a el menú de datos. Sí. ¿Y ordenar? No, antes de ordenar, abajo tenemos la opción que dice limpieza de datos, ¿sí? Eso ahí. Sugerencia de limpieza, quitar duplicados. Quitar duplicados, tal cual. Quitamos los duplicados. Y te dice... Ojo que tenía... ojo no. Fijémonos que tenemos la opción que dice los datos incluye una fila de encabezados, ¿sí? Esto era por si nosotros nos copiábamos, ¿se acuerdan que tenía el encabezado que decía hospitales? Un título. Entonces, para algún seleccionamos título. esa opción que dice los datos incluyen fila de encabezados, que no la tenga en cuenta para borrar duplicados. Si se llega a duplicar el título ese, que no lo tenga en cuenta. Es para eso. El resto lo dejamos dar cuenta. No tendría título. ¿Qué decía? No se encontraron. Ahí no sacó ningún. Ahora vamos de nuevo, porque creo que. ¿No lo sacó? No. En datos. Ahí va. A ver, quitar duplicados. Encontré una sola fila de duplicados y se quitó, me dice.
Se encontró una fila duplicada y se quitó. Quedan 3 filas. Me Aceptar. parece que lo que Ahora pasó sí. acá es que no estaban seleccionadas toda la columna. Pues bueno, ahí tenés claro, sí. Se Porque yo copiaron no hice esto. algunas completo. celdas y no todas. Ahí va. Ahí lo que podés hacer es... A ver. Listo. Ahí está, profe. Sí. Lo que pasó fue que de la hoja 1 se copiaron solo algunos. Se ve que no quedó seleccionada la columna completa. Sí, porque pinté un par, no pinté Está bien, todo. está bien, entonces está perfecto. Listo. O para practicarlo. Sí, perfecto. Y ahora, entonces lo que nos quedaría es ordenarlo, ¿no? Ahora que ya está, quedó una sola versión de cada hospital, ¿sí? Lo que hacemos es seleccionar la columna. Sí. Y en el mismo menú de datos, ¿sí? Teníamos la opción que... Por ahí... ¿Ahí se acuerda cuál es? Eso es. Ordenar rango por columna A, de A a la Z. Y ahí... Excelente. Ahí está. Excelente. Perfecto. Bien. ¿Alguien se acuerda qué tipo de operación era esto? ¿Qué era lo que pasaba a diferencia de un filtro, por ejemplo? Si yo usaba quitar duplicados o ordenar por rango de la A a la Z, ¿qué diferencia había con hacerlo con un filtro? Que lo permite cambiar las veces que uno quiera. ¿Cuál permite? El filtro. El filtro, bien. ¿Y esto? ¿Qué era lo que pasaba de esta forma que lo hicimos recién? Que lo tenés que hacer manualmente, hacer todo el trabajo manualmente. Sí, Pintar. Sí, en el filtro, bueno, sí, eso puede ser, pero había algo más importante. Algo que pasaba cuando yo hacía esto. Que no pasaba en un filtro. El filtro oculta información. Bien, va por ahí, ¿eh? El filtro, si yo agarro y filtro que me muestre, por ejemplo, que me muestre solo el hospital alemán, ¿no? ¿Qué va a pasar con el resto de la información? ¿La va a borrar? ¿Va a modificar la información de mi tabla? La va a ocultar. No, la va a ocultar. ¿Y esto qué es lo que hizo? Quitar duplicados. Y está haciendo exactamente lo mismo, está ocultando, ¿o no? No está ocultando, esa es la diferencia. Lo sacó, profe. Y ordenar rango modifica la información de mi tabla, ¿sí? La borra, la saca. La modifica de forma permanente. En cambio, con el filtro yo podía ordenar y reordenar, filtrar que no me muestre información, pero no me iba a modificar los datos de mi tabla. ¿Ok? ¿En forma permanente? Sí, de forma permanente. O sea que si yo quisiese volver, no lo puedo volver a hacer, o sea, no podría volver a ver la misma información que tenía anteriormente. Pongámosle que no lo quiero hacer. Lo ordené y quiero ir de nuevo para atrás. Está bien que con la flechita que se lo puedo hacer. Sí se puede, ¿no? Pero sí. no podés. No, ya queda borrado. No queda oculta la información. Con el filtro sí. Ok. O sea, ordena datos de los rangos y modificados en forma permanente. Tal cual. No podemos volver a verlos. Claro, porque si yo esto lo guardé, lo abro y quiero volver para atrás, yo ya no es que ya claro. Me fui y no puedo deshacerlo de la flecha. No. O sea, hay formas, sí, pero no se puede volver. Con el filtro sí. Con el filtro sí, vos ocultás, podés volver a mostrarlo. Solo oculta o reordena, pero no modifica la información que tenías en tu tabla.
¿Alguien se acuerda cómo creamos un filtro? Desde datos, profe, ¿no? Desde el menú de datos. Primero seleccionamos la columna, ¿no? Ahí. Ojo que ahí va a faltar algo, ¿sí? ¿Alguien puede decirme qué es lo que falta acá? Antes de crear el filtro. El encabezado, ¿no? ¿No tenía un encabezado eso? Excelente, el encabezado. Muy importante que esté el encabezado porque si no está, va a agregar el filtro en la primer celda. Entonces esa celda no la va a tener en cuenta como parte de la información, ¿sí? Pongámosle que calidad clínica. Mirá. Ahora sí, seleccionás todo. Ahí, si quisieras, puedes Incluyo hacerlo la primera, desde ¿no? la columna. O sea, Profe, desde Sí. Profe, en lugar de hacer el arrastre para seleccionar todo, te parabas en la columna y apretás control y te seleccionaba todo hasta abajo también, para no arrastrarlo. Podés hacerlo desde la columna, tal cual. Claro, yo me paré acá arriba. En la A me paré acá arriba y lo pinto todo. Sí. Claro, apretás control y te selecciona todo, porque viste que a veces por ahí en el arrastre que pasó hace rato con la compañera, quedaron creo que 3, 4 celdas sin seleccionar. Vos al apretar control te selecciona toda esa columna. El control en realidad lo usamos para seleccionar más de una columna. Si vos tocas control y lo mantenés apretado y seleccionás la de al lado, te agarra las dos. Para una sola no hace falta, creo. No. Ok. Pero sí, si vos haces clic en la A, ahí te selecciona todo. El control Claro, es por si exactamente querés eso. seleccionarte la A, la B, la C. ¿Sí? Y recordemos que había una diferencia entre, supongamos, si seleccionamos dos columnas, entre seleccionarlas con control o con shift, ¿sí? Con shift me iba a permitir agregar el filtro y con control no. Igual ahora lo repasamos un ratito. Ahí entonces, desde el mismo menú de datos, ¿sí? Ahí tenemos la opción que dice crear un filtro. Y esto agregaba, nos damos cuenta que tiene un filtro porque agregaba el triangulito ese al lado en el encabezado, ¿no? Exactamente acá. Ahí. Y acá sí, si yo quisiera, fíjense que dice seleccionar las 11 opciones, o sea, están seleccionadas todas para mostrarse. Si yo hago clic en borrar, y ahora abajo de todo en aceptar, ahí no me muestra nada, porque la filtra y no tiene para mostrar nada. Sin embargo, esa información no desaparece de la tabla, ¿sí? Yo puedo volver esto para atrás o volver a filtrar todas las veces que quiera, pero no me modifica la información de la tabla. Lo que hicimos antes sí modifica. ¿Ok? Sí. Una vez acá sí ya podía filtrar o dejar que solo se muestre uno, Claro, por ejemplo. Ahí estoy viendo todo lo que ocultó, digamos, abajo. Acá. Tal cual. El que selecciones que le hagas clic de ahí lo va a mostrar. Vos podés hacer clic ahí en alguno, ¿no? Por ejemplo, ese le das a aceptar y ahora sí lo muestra. Todos los que coinciden con ese valor los va a mostrar. Ok. Bien. Bueno. ¿Dudas, consultas? ¿Y si yo quiero volver para atrás? ¿Sí? ¿Cómo? No. Si yo quiero volver a ver todo lo que tenía anteriormente. Vas de nuevo ahí y ves que dice seleccionar las 11 opciones. Sí. Ahí selecciona todas, haces clic ahí. Te va a seleccionar todas las del listado y cuando haces clic en aceptar ahí. Ok, perfecto. ¿Sí? Bien.
¿Alguna duda, consulta más sobre esto? ¿Sobre filtros o alguna que tengan por ahí? Profe, Dime. sí, yo. Más o menos le seguí la clase, pero o sea, es como que podía hacer como un repaso así muy rápido explicando cómo era, o sea, agregarle las celdas y todo eso. Ahora vamos por eso, sí. Sí. Bueno, si no hay más dudas, hacemos eso que lo que comentó Jaime. Vamos para el repasito general y seguimos con lo que... Insertar filas, eso está diciendo Jaime. ¿Cómo? No, Que lo que dice Jaime es insertar una fila o insertar una columna. creo que lo que decía es hacer un repaso sobre esto, así de cómo copiábamos la columna y la reordenábamos y esas cuestiones. Sí. Eh, Para insertar una columna, me paro en la columna y pongo No. insertar columna y si quiero fila, me paro en fila y pongo botón clic derecho del mouse y inserto una fila. De esa no, manera agregaría no. filas o columnas. No sé si querés eso. No, lo que yo decía que bueno, yo más o menos le seguí la clase, pero bueno, como se pasó mucho el tiempo entre que bueno, tratamos de explicar a los compañeros con la tablet y todo, si el profe podía ir explicando como así muy por arriba, él con sus propias palabras, para seguirle, ¿no? Cómo era desde el inicio hasta ahora, de esta página de Excel. Sí, ahora seguimos con la clase, sí. Pero bueno, sí me parece importante, si no tienen ninguna duda específica sobre algo, continuamos. Si no, lo vemos. Bien. ¿Dejo compartir? Sí. Bien. Ok, bueno. Entonces comparto mi pantalla. Bien. Ponela con la cortina. Abrí cualquier archivo. 8. Este acá. Entonces, habíamos hecho eso de los hospitales y nos copiamos la columna de los hospitales. Voy a borrarla momentáneamente para pegar completa la columna, ¿sí? Bueno, voy a repetir lo mismo que antes, ¿sí? Nos pegamos la columna y ahí lo que hicimos fue ir a limpieza de datos, quitar duplicados. Acá si le decíamos que tiene un encabezado, me tenía en cuenta esta celda acá del encabezado para no borrarla si es que se repetía, y quitaba los duplicados, ¿sí? Después en datos ordenaba intervalo por la columna y pasaba que si estaba seleccionado el encabezado también me lo iba a reordenar. Entonces para eso yo lo que hacía era que después de seleccionar la columna, con la tecla control excluía, ¿sí? Yo selecciono la tecla control, la mantengo apretada y hago clic en una celda para excluir una celda de mi selección. Yo cuando hice clic ahí me seleccionó la columna completa. Y con control selecciono ahí para que no me lo tenga en cuenta. Y ahora sí, cuando voy a ordenar intervalo por columna de la A a la Z, me ordena en forma alfabética toda la columna. Lo otro que hice fue venir a un parsi de estas instituciones y las pinté. ¿Se acuerdan que habíamos pintado por un color? Por ejemplo, rojo. La que seguía estaba naranja, amarillo, ¿sí? Ahí verde, celeste. Voy a hacerlo con algunos nada más para mostrarles, pero bueno, esto sería lo mismo con el resto, ¿sí? Azul,
violeta y este fucsia. Bien, lo que seguía era que yo me había venido acá a publicación y quería que cada... A ver, por acá está la consigna. Que dice que abramos una nueva pestaña. No, este era el anterior, este acá. En una pestaña nombrada registro, ordenar por grupo de menor a mayor las presentaciones. ¿Sí? O sea que teníamos que tener los números de registros y la institución. ¿No? Si no me equivoco. Es necesario que cada presentación tenga el color del hospital al que pertenece. Entonces acá me necesito por un lado el número de registro y por el otro lado, para saber el color, que tenga el mismo color, tengo que tener la institución también. Me copio las dos columnas. Vengo acá al signo más para crearme una columna nueva, una pestaña nueva que se tiene que llamar registros. ¿Sí? Pego esas dos columnas. Y ahora sí tengo entonces mi tabla de datos. En principio me pedía que estén ordenadas por número de registro. Ya vimos cómo hacerlo con esta opción de ordenar por columna, ¿sí? Que la diferencia es que si yo lo hago ordenar columna por intervalo, me va a modificar la información de la tabla, ¿no? Si quisiera hacerlo de esa forma, recordamos que tengo que seleccionar las dos columnas, así se mantiene, ¿sí?, la coherencia con la información que tiene en la columna al lado, ¿sí? Porque si no, si yo selecciono solo una, me va a reordenar solo el número de registro. Pero vamos a hacerlo con filtros, ¿sí? Directamente. Eso ya lo vimos en la clase anterior de la otra forma. Ahora vamos a hacerlo directamente con filtros. Seleccionamos las dos columnas, ¿sí? Y al igual que como lo hicimos, como les comentaba recién, para ordenar intervalo, para hacer un filtro también vamos a seleccionar las dos, así se mantiene esa coherencia con el dato que tiene al lado. Voy a datos, crear un filtro, y me crea el filtro entonces en los encabezados. Y acá sí, si yo vengo, por ejemplo, acá al filtro, puedo ordenar de la A a la Z, ¿sí? Y ahí me ordena de forma ascendente, ¿sí? Y me modifica también el orden de la institución, ¿sí? Para mantener lo que tiene cada número de registro y lo que tiene al lado. Pero podría decir, bueno, no me interesa tanto que esté ordenado por orden de... por número de registro, sino por institución, y ahí me lo ordena por otro criterio, por el criterio de orden alfabético de la institución, y me va a reordenar todo lo que tiene al lado, ¿no? ¿Hasta acá estamos bien? Esto es lo que habíamos visto un poco en la clase anterior. Voy a dejarlo como está, así ordenado así por número de registro. Fíjense que acá en la tabla esta de hospitales yo lo que había hecho era aplicar un color, ¿sí? Un color para cada institución. Entonces, ¿cómo hago para hacer eso mismo acá? Vieron que la consigna decía que debe tener el mismo color. Entonces, si yo me fijo acá en CEMIC, está el rojo, ¿no? Puedo venir acá a registros, filtrar por institución, ¿sí? Fíjense que acá tengo seleccionado a todos. Voy a decirle que borrar esa selección y que no me seleccione ninguno. Y acá voy a buscar, acá ya lo tengo, CEMIC. ¿Lo ven? Hago clic en CEMIC para que me muestre solo los que tienen CEMIC. Entonces acá tengo todos los registros, solo los que tienen CEMIC. Los selecciono y ya les puedo aplicar ese mismo color rojo, con lo cual ya estaría, ¿sí?, ahí seleccionado el color del CEMIC. Este color, el medio ocre, naranjita,
es para el CMDIC, ¿no? CMDIC. Entonces, si vengo a la columna de registros, filtro, este CMYK ya no quiero que me lo muestre, quiero que me muestre el CMDIC. Entonces acá en este buscador yo puedo buscar por, no me estaría encontrando, pero ahí está, centro CMDIC. Aceptar, y ahí me muestra los que coinciden con esa búsqueda, ¿sí? Lo selecciono y le puedo aplicar entonces el color naranja. El que seguía era el amarillo, ¿sí? Es centros stambuliano, ¿no? Stambuliano. Vengo a registro, voy al filtro, en el buscador escribo. Este ya lo puedo deseleccionar. Y acá en el buscador escribo stambuliano. Y ahí me lo muestra, lo selecciono. Y me muestra solo los que coinciden con esa búsqueda. Con lo cual, a eso le tengo que aplicar el color amarillo. Entonces lo selecciono, ¿sí? Y ahí me muestra amarillo. Profe, vio que usted primero hizo una selección de colores. Eso no queda registrado. Usted cuando vuelve a elegir acá para ponerle color, tiene que volver a la gama de colores, digamos. Claro. Sí, no, esto lo hacemos para mostrar cómo buscamos para aplicarle el mismo color. Ok. Lo que estamos haciendo es usar el filtro para buscar ese mismo que coincide, esa institución que coincide con ese color y aplicárselo. Sí. ¿Sí? Está bien. Pero sí, lo hacemos de nuevo. La gama la apliqué a esta pestaña de hospitales y ahora lo que estoy haciendo es buscar, sí, para mostrar. Si yo eso lo guardo, el documento, ya quedan, digamos, los colores fijos Sí. de cada uno que... Selecciono todo ahora. Apliqué algunos, ¿sí? Para mostrarles este ejemplo. Aceptar. Y si se fijan ahora en el listado, ya me aparecen entonces con ese color los que coinciden con los colores que apliqué, ¿no? El rojo, el amarillo estaba por ahí, y el naranjita ese está por ahí. Ahora fíjense que hay otra cosa que puedo hacer. Si yo voy al filtro, ahora que ya apliqué esos colores, puedo filtrar por color, ¿sí? Dice filtrar por color, color de relleno. Ahora está seleccionado ninguno, ¿no? Pero si voy a color de relleno, puedo hacer que me muestre solo los que están en rojo. O que me muestre, filtrar por color, que me muestre los que están en amarillo, por ejemplo. Con ninguno. Otra cosa que puedo hacer es ordenar por color. ¿Sí? Voy a color de relleno y, por ejemplo, me muestra arriba de todos los que tienen naranja. Y me muestra primero los naranjas. Segundo criterio, que también me ordene por el amarillo, ¿no? Y ahí me ordena el amarillo y después el naranja. Entonces es otro tipo de filtro que yo puedo aplicar dentro de la herramienta de filtro. Sí puedo usar esas herramientas. Ordenar por color y filtrar por color. Entonces lo que vimos hasta ahora de filtros es ordenar por un criterio de alfabético, ¿sí? Filtrar por un criterio alfabético. Si yo vengo acá, fíjense que en principio tengo seleccionado todo porque se muestra toda la información de la tabla. Tiene que estar todo tildado acá, se muestra todo. O puedo decir, bueno, quiero que se muestren solo los que coinciden, por ejemplo, con el hospital italiano. Acá busco italiano, borro que estén seleccionados todos, sí, digo seleccionar todos, borro. Y que muestre solo el italiano. Aceptar, me la mandé. Vengo acá. Ahí está, me está mostrando todos, ¿no? Borro la selección para que no seleccione ninguno. Ahora sí, busco italiano. Hago clic ahí. Aceptar y que me muestre solo los que coinciden con italiano. Entonces fíjense que ahí me muestra tanto registro como hospital y solo los que coinciden con la institución esa italiana. Podría llegar a filtrar si se me ocurriese por número de registro. Lo que pasa por número de registro es único, ¿sí? Me va a mostrar solo un valor para cada búsqueda.
Digo, bueno, no, quiero que me muestre solo los que el número de registro tiene 1000. Bueno, acá primero le digo borrar, que no me selecciona nada. Después le puedo decir que me muestre los que tienen 1080. A ver si hay alguno o no. 1280. A ver. Hay uno. Bueno, que me muestre solo ese. Total. Y ahí me filtran los que coinciden con los dos. Fíjense que acá yo había filtrado por italiano y acá, entonces por el número ese 1280, y me va a mostrar entonces los que coinciden con esa búsqueda. ¿Ok? Bien. Seguramente los chicos lo que quieren saber es la definición, si usted obviamente va a preguntar qué hacemos cuando utilizamos el filtro, esa herramienta, qué nos permite hacer. Entonces los chicos seguramente van a querer saber eso porque usted lo va a preguntar. Sí, eso creo que lo estuvimos hablando un poco la clase anterior, sí. Que ahí lo que me interesaba principalmente es que entiendan esta diferencia. Yo me anoté. Sí, dime. ¿Cómo? Yo me anoté que es para filtrar cuando utilizamos condiciones, podemos utilizar el filtro. Para filtrar por color, para filtrar el orden alfabético, filtrar por criterio alfabético. Sí, tal cual. Se me olvidó algo. Es un poco en cuanto a lo que es el uso de la herramienta, ¿no? Ahora, en lo que es lo que es así en definición, sí me interesa que recuerden la diferencia un poco entre filtrar información con un filtro, o sea, usar un filtro, y limpiar información de una tabla o ordenar por intervalo, que ahí es un poco lo que hablábamos al principio, así que uno lo que hace es modificar la información de la tabla y el otro solo la oculta o la reordena, pero no modifica la información de la tabla. Okay. Entonces, eso es importantísimo que se lo acuerden. Y sí, les podría preguntar, bueno, ¿qué herramienta usarías para borrar duplicados? ¿O qué herramienta usarías para ordenar de forma definitiva o no? O de forma que yo pueda hacer y rehacer. Entonces ahí sí deberían de decirme cuál usar en cada caso. Sí, después si se acuerdan qué es lo que para qué me permite hacer un filtro también, ¿no? ¿Qué me permite hacer un filtro? Ordenar por algún criterio de orden alfabético o por nombre. Mostrar o ocultar por condición de color, como dijiste vos, está perfecto. Si les pregunto entonces ¿para qué sirve un filtro? Me podés poner eso que dijiste y estaría perfecto. Pero bueno, principalmente eso, que distingan la diferencia entre lo que es un filtro y una limpieza de datos o un ordenado por intervalo. Bien, ¿dudas hasta acá? Vi que me estuvieron mandando los trabajos, ¿sí? No los pude revisar, bastantes me llegaron ayer, contesté algún correo sobre otra cosa, pero bueno, no los pude contestar aún todos, así que nada, eso para que los tengan en cuenta, pero vi que los estuvieron haciendo. Esto, bueno, entonces hasta registro podrían hacerlo. Este que está acá, que dice en una nueva pestaña nombrada aprobados, un filtro que solo se encuentra en los proyectos aprobados. Esto podrían hacerlo el 4 también, ¿sí? Por supuesto, en este que dice aprobados tendrían que copiarse la columna de aprobados y el número de registro, ¿sí? Para saber cuál es el que está aprobado o no. ¿Me siguen? ¿Sí, no? Sí. La Sí, consigna 4 que dice en una pestaña nombrada aprobados, realizar un filtro en el que solo se encuentren los proyectos aprobados. Ahí por supuesto tiene que estar si está aprobado o no y el número de registro. ¿Okay? Cuando vayan a hacer eso, tener en cuenta que el filtro habría que aplicarlo a las dos columnas, no solo a una. Quinta consigna, una cuarta pestaña nombrada investigadores deberá ordenar de A a Z los investigadores participantes, ¿sí? En esta que está acá es parecida a la de los hospitales, ¿no? Porque solo pide que estén listados los investigadores.
¿con qué harían esta quinta que está acá? ¿Qué herramienta usarían? Ordenar de la A a la Z. Bien, ordenar intervalo de la A a Z. ¿Qué más? ¿Otra más? ¿Qué pasa si aparecen investigadores en más de un registro? El mismo investigador en más de un registro. Vamos a ver. Por ejemplo, acá. Quito los duplicados. Quitar duplicados, ¿no? Excelente. Perfecto. Si les pregunto, a ver, solo a ver qué me dice. Si les pregunto por qué lo harían con eso y no con un filtro. Yo había pensado en un filtro también, profe. En realidad está bien lo que contestaron, pero ¿por qué lo harían con borrar duplicados y no con un filtro? La respuesta está bien. Ahora, ¿por qué se haría con uno y no con otro? Porque la consigna dice ordenar, no filtrar. Sí, sí. Si se fijan acá, lo que pide también es un listado de los investigadores, ¿no? Entonces, si en un listado, como un listado de hospitales, un listado de investigadores, no hace falta que estén duplicados. Y si me aparecen duplicados ahí, no me importa si se pierde información, porque yo lo necesito que aparezca una sola vez cada uno. Entonces, por eso no uso el filtro. El filtro me va a borrar o me permite ocultar cierta información, pero no borrar duplicados. Y sí podría usarlo el filtro quizás para reordenar, pero bueno, no tiene mucho sentido. Si acá me piden un listado, directamente borro los duplicados y los ordeno de forma definitiva, de forma alfabética, y ya con eso estoy bien, ¿sí? Si quiero hacer algún otro tipo de filtro, le puedo aplicar filtrar por, no sé, quiero ver cómo se ve ordenado de forma alfabética inversa, ¿no? Pero en principio, si es un listado, con que esté una sola vez cada investigador, sí, en este caso un investigador, si fuera un hospital, el hospital, estaría bien. Entonces, si se borran duplicados y no los vuelvo a tener, o sea, de forma definitiva, no habría problema. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Sí, profe. ¿El resto? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, sí me interesa si pueden hacer esa práctica, buenísimo. Poner eso en práctica y bueno, ya tengo un par de consignas más, pero bueno, si este no lo pudieron hacer, ¿no? Un par sí que vi que me llegaron, pero el resto no lo pude hacer. Vamos a hacer este y bueno, después cualquier cosa, si a partir de la otra les paso más práctica para hacer sobre esto, pero bueno, en principio con esto estamos bien. Hay bastante para hacer ahí. Bueno, ¿dudas, consultas? No, profe. No. Buenísimo. Entonces, vamos a hacer la clase hasta acá. En principio, entonces sí, la clase que viene nos vemos de forma presencial. Cualquier cosa adicional yo les escribo por correo, pero nada, en principio hacemos eso. Nos vemos la semana que viene, ¿sí? Sí, sí, lo estuve ahí grabando. Creo que quedó cortado en 2 partes, pero bueno, en todo caso subiré las 2 partes. Así que sí, lo vamos a subir. Bien. Bueno, entonces, si no hay más dudas. ¿Vamos el nombre de cada uno? ¿O ya se arregla? Lo tengo registrado tengo como se llama, una herramienta que me lo registra, no se preocupen. Así que bueno, si no hay más dudas, nos estamos viendo la semana que viene. El sábado. El sábado. Gracias, profe. Bueno, estamos viendo. Buen fin de. Buen fin de igualmente. Buen fin de, Hasta profe. luego. Hasta luego. No, profe. Gracias. Gracias. Chao.